Saludo cordial a cada uno de mis hermanos, a mi pastor por darme la oportunidad y a cada uno de los ministros y los que nos ayudan en nuestra iglesia. Gracias por estar aquí. Y hoy quisiera hablar, hermano, no sé si a usted le pasa que siempre en el mes de diciembre usted hace como una evaluación de lo que ha sido su año. Siempre en el mes de diciembre uno se pone a pensar cómo me ha ido este año, cosas buenas, cosas malas. Algunos cerramos el año con grandes bendiciones, otros lo cerramos con un poco de obstáculos, de dificultades, dejamos a la mitad muchas cosas. Y ese es el año, hermano, empieza en enero, pero uno no sabe qué le va a deparar, amén. Y en esta noche yo quiero hablarle bajo el título: sin oposición no hay promoción, amén. Y Primera de Corintios capítulo 16 versículo 5 habla acerca de los planes y exactamente de los planes de Pablo. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite, pero estaré en Éfeso para hasta Pentecostés. Y este es el texto que usted quiero que se quede con él. Dice: pero se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Hay otra versión que dice: se me han abierto las puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, pero muchos son los que se oponen. Otra versión dice: se me han abierto las puertas para el trabajo, pero muchos están en mi contra. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Y una de las cosas que pasa cuando nosotros empezamos cosas nuevas, o cuando empezamos la vida cristiana, o cuando cosas vienen a nuestras vidas que son nuevas, es que tenemos temor, tenemos angustia. Cuando se acuerdan el primer día que cogieron un coche para manejarlo, estaba usted nervioso, ¿cierto? Estaba usted angustiado. Hablábamos el otro día con la hermana Pamela y ella nos decía la sensación de la primera vez cuando te dicen estás embarazado. Porque lo que es nuevo y lo que es diferente para nuestras vidas causa esa sensación, ¿no? ¿Cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? ¿Será para algo nuevo? ¿Será para algo diferente? ¿En qué me voy a meter? ¿Cierto? Pero en el mundo espiritual, hermano, cuando usted empieza a conocer a Dios, o cuando empieza a hacer cosas para Dios, o cuando se empieza a consagrar a Dios, usted se consigue enemigos. Quiero que le diga a su vecino: el enemigo te tiene justo donde Dios te quiere. El enemigo y el diablo propiamente es un siervo de nuestro Dios. Y hay ocasiones en las cuales nos arrincona, nos mete en una esquina, nos emproblema, nos mete en situaciones diversas sin darse cuenta que nos pone justo en el lugar donde Dios quiere tenernos. Nada en su vida sucede por casualidad. La palabra del Señor dice: ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Amén. Nada en su vida es una casualidad, hermano. ¿Qué clase de vida tuviéramos entonces si no existiera la oposición? ¿O qué clase de vida viviríamos si no tuviéramos la oposición? Sin desempleo no sabríamos qué es tener la provisión de Dios. Sin la enfermedad no podríamos saber qué es la sanidad. Sin la angustia, sin la ansiedad, sin el estrés no podríamos valorar la paz, ¿cierto? Para los de nosotros que no tenemos hijos decimos: ay, qué paz, ¿sí? Y cuando los niños están pequeños usted dice: ay, que se callen un momento, ¿cierto? Usted no sabe qué es la paz si nunca la ha experimentado. Y un enemigo es algo que usted no planea. ¿Cuántos quieren enemigos aquí? Nadie, ¿es cierto? Un enemigo es alguien que uno no planea. Un enemigo es algo que uno no espera, hermano. ¿Usted no le ha pasado que se gana enemigos gratis? En Colombia decimos por buena gente. Un enemigo es algo que tú no esperas, para lo cual tú no estás preparado. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios: tú necesitas un enemigo. Es duro esto, es difícil, es pensar: ¿cómo que yo necesito un enemigo?
Dice la Biblia en Proverbios capítulo 24 versículo 10: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y la Nueva Traducción Viviente dice: si fallas bajo presión, tu fuerza será escasa. Nunca se me olvidará, un día viene la pastora a mi casa a visitarnos. Yo vivía con la hermana de la pastora, y la hermana de la pastora le iba a regalar una maceta así de grande. Y viene la pastora a mi casa a traernos la maceta, porque Catalina quería unas plantas y la maceta era así de grande. Y cuando ella llega, la descarga del coche y la deja ahí al frente de la puerta, y yo la miro y digo: uy, pero aquí hay que contratar como 2 hombres para que suban esta maceta. La hermana estaba mal aparcada y la hermana se queda mirándome y dice: ¿qué? Le digo que hay que contratar como 2 hombres para que suban esta maceta tan pesada. Y ella dice: hermana, hágame un favor, ábrame la puerta de par en par. Y yo se la abro, y la pastora coge esa maceta, ¡fum!, se la monta al hombro y sube todos esos pisos que tenía que subir. Ella había sido sometida a mucha presión, tenía 2 hijitas que la ejercitaron, que le hicieron ganar fuerza. Yo no. Entonces lo que significa es que si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Depende contra el enemigo que tú te enfrentes, medirás tu fuerza. Y en la medida que tú vayas creciendo en Dios, el enemigo al que tú vas a enfrentar será mayor. Tal vez tú dices: yo no, yo el alcohol, a mí yo lo miro y me pasa de lado. Yo me tomo una copa, no me emborracho. Pero tal vez para ti que has sido alcohólico, el alcohol sí es un enemigo muy grande. Tal vez tú miras la droga y dices: para mí la droga, qué asco. Pero para el que se ha enfrentado a eso, sabe lo grande que se ha convertido y el enemigo que ha sido. Con lo cual cada uno de nosotros tiene un enemigo con el cual tiene que luchar a diario. En Nueva Zelanda las aves vivieron tanto tiempo sin enemigos, sin depredadores, que perdieron la capacidad de volar. Mana Jenny, póngame la imagen del pajarito. Mírelo. Él se llama un kiwi neozelandés. ¿Qué pasó? Como no habían animales que se los comieran, como no habían animales que los persiguieran, ellos no necesitaban volar. ¿Para qué? Si nadie los perseguía y nadie se los iba a comer. Y con el tiempo ya ni siquiera les salieron alas. ¿Usted le ve alas? Parece una gallina más, ¿cierto? Lo que fue un kiwi volador se convirtió en una gallina. Perdieron la capacidad de volar el kiwi, el codo, el mauricio, muchas aves neozelandesas, porque volar es costoso. Así que la evolución favoreció la pérdida del vuelo en aquellos animales en los que no representaba una ventaja para el animal. Un ave, por ejemplo, cuyo alimento se encontraba en el suelo y vivía en una isla donde no habían depredadores, ¿para qué aprender a volar? Entonces perdieron la capacidad de volar. Imagínese usted un pájaro que no sepa volar. ¿Cabe en su imaginación o no? Tiene muchas posibilidades de perderla si no hay necesidad. Se adapta. Las aves pierden la capacidad de volar. Así que si en ti no hay problemas, si en ti no hay dificultades, si en ti no hay situaciones difíciles, no estarías sentado en esa silla, hermano. No hubieras buscado de Dios, no hubieras venido a esta iglesia, porque es la necesidad, es la dureza de la fuerza que hay afuera del enemigo lo que te sienta en este lugar, hermano. Es saber que sin Dios no eres nada, es saber que si la poderosa mano de Dios no te ayuda, tú no eres nadie, hermano. Es saber que en tu imposibilidad lo único que tienes es a Dios. Hay situaciones en las cuales usted y yo decimos solamente un milagro. Hace tanto tiempo que has perdido la sensación de volar. Te has adaptado a tu situación y a tus problemas. Se te ha olvidado a lo mejor la sensación del aire en la cara. Nada te motiva a luchar. Son los depredadores los que tienen que comerse las aves para que éstas empiecen a volar. Como no hay posición, ellas viven en el suelo.
Hay personas en la iglesia que nada les supone oposición. Todo bien en su vida, todo perfecto en su familia, no tienen ninguna oposición. Déjame decirte, preocúpate. Porque todos los que servimos a Dios, dice la Biblia, somos enemigos del diablo y tenemos que estar enfrentando alguna situación. Porque el que se hace amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo, dice la palabra del Señor. Así que si a ti nadie te molesta en el mundo, si eres el parcero, si eres el amigo, si eres el cuate, preocúpate, hermano. En cambio, si te están generando oposición, si el uno te empuja, si te echan del trabajo, si no consigues un piso, si hay situaciones difíciles en tu vida, en esta noche Dios me ha enviado a decirme: alégrate porque yo estoy contigo. Soy yo el que te ha enviado esa tormenta. Es en mis manos que tú estás. Querido hermano, déjeme decirle, la oposición y el conflicto es lo que nos lleva a acercarnos a Dios. Y en esta iglesia hay más problemas mentales que económicos. Porque nuestra lucha y nuestra mayor oposición está en nuestra mente. Nosotros queremos creer, pero salimos al mundo y se nos olvida creer. Quien no enfrenta sus problemas y huye de sus problemas siempre estará en el mismo lugar. Hay a quien se le levanta el diablo y quiere cambiar de iglesia. Hay a quien se le levantan las circunstancias con su esposa y quiere cambiar de esposa. Hay a quien se le levantan las circunstancias con sus hijos y quiere abandonar a sus hijos. Déjeme decirle, hermano, los problemas no se enfrentan huyéndoles. La oposición es la que te llevará a tener una vida de oración. La oposición es la que te dará insomnio. La oposición es la que te levantará, hermano querido, a una vida espiritual mayor. La oposición es la que te llevará a un compromiso mayor. Es la oposición del diablo lo que elevará tu nivel de disciplina. La oposición no está para destruirte. La oposición está para formarte, mi querido hermano. Isaías 43:2 dice: cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos de la dificultad no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, ni las llamas te consumirán, hermano. Si los problemas te quedas donde estás con los problemas y solo ves tus cuatro paredes, déjame decirte, hermano, tus ojos espirituales están vendados. Porque la oposición lo que hace es promoverte a un nuevo lugar cuando estás espiritual. Jesucristo le dice a Pedro: esta noche me negarás 3 veces porque estás mal espiritualmente. Y Pedro le dice: que no, que no, que no. Pasan los primeros y les dicen: te he visto con Jesús, yo no. Pasan los segundos: te he visto con Jesús, yo no. Y pasa el tercero, le dice: yo a ti te he visto con Jesús, yo no. Y pasa Jesucristo, y cuando él ve a Jesucristo dice: y lloró amargamente. El nivel espiritual de Pedro no estaba tan arriba, y Jesucristo lo sabía. Por eso le dijo: me vas a negar cuando llegue la oposición. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando no estamos bien espiritualmente y llega la oposición. En vez de promovernos y llevarnos a otro nivel, lo que hace es desanimarnos. No entendemos lo que Dios está queriendo de nosotros. A José lo traicionaron sus hermanos y lo vendieron, hermano, y se lo vendieron a una mujer y a un hombre, a Potifar y a su esposa. Y es la esposa de Potifar la que lo conquista con mentiras. Pero también es la esposa de Potifar la que lo lleva a la grandeza, hermano. Porque cuando entiendes que la oposición la ha puesto Dios para tu favor, entonces es ahí donde te vas a promover a otro lugar. Génesis 39:20 dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Quiénes están en la cárcel, hermano? Los ladrones, los malos, los que hacen daño, ¿cierto? ¿Y por qué no pusieron a José juntamente con toda esa gente?
Qué raro que lo pusieron con los presos del rey, ¿no le parece? Es porque Dios, aún hermano querido, en tu dificultad y en tu situación, todo lo tiene planeado cuando tú caminas en tu voluntad. Es porque cuando aún estés en el fondo, en el hoyo más de hundidos, ahí llega la poderosa mano de Dios para encaminarte cuando tú decides por su voluntad, hermano. José fue un hombre que caminó en la voluntad de Dios, por eso aún preso fue conectado con el propósito de Dios. Es la integridad lo que llevó a José a estar preso. Sus dones fueron los que le causaron estar preso. Su llamado fue el que le causó estar preso, hermano querido. Y luego es su integridad y sus dones lo que lo sacan de la cárcel. Porque aunque tú te hayas ido de la iglesia y hayas vuelto, el llamado y los dones de Dios son irrevocables sobre tu vida. Él no se arrepiente de lo que Él te ha dado. Él no se arrepiente de por qué te ha llamado. Él no se arrepiente de lo que te ha entregado, hermano querido. Él no es como tú y yo. Si me das, te doy. Ese no es Dios, hermano, no se confunda. José había sido rechazado y odiado, pero el diablo le pone a la esposa de Potifar, quien lo ama y lo acepta. ¿Sabe qué le pone el diablo? La trampita, la cascarita. Él había sido rechazado y odiado, y el diablo le pone amor y aceptación. Qué cosa más extraña, ¿cierto? Porque el diablo sabe llegar a tus debilidades, hermano. El diablo sabe de qué pata tú cojeas, qué muela es la que te duele. Él sabe golpear tus puntos débiles. Sabe que si es la música, se va a meter por la música. Sabe que si es las mujeres, se mete por las mujeres. Sabe que si es el alcohol, se mete por el alcohol. Sabe tu punto débil. Sabe que si son los pensamientos, se mete por los pensamientos. Sabe que si es el chisme, te pone a la chismosa. Sabe que si es la baja autoestima, te pone a alguien que te maltrate, hermano. Él conoce tus debilidades. Y Dios permite que esta mujer ponga a prueba sus necesidades y es enviado a la cárcel por culpa de esta mujer. Pero hermano querido, aún en la cárcel, él sigue siendo íntegro para con Dios. Y lo que me encanta de Dios, hermano querido, es que en 24 horas lo saca de la cárcel. Así que no importa dónde tú estés en esta noche y en la situación en la que te encuentres, para Dios tu situación es un chasquido de los dedos, hermano. Para Dios tu situación no es nada, hermano, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Él pasa de ser un esclavo preso al hombre más importante y reconocido de Egipto. Hasta la mano le besaban, hermano. Ese es nuestro Dios. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los grandes sabios, hermano querido. Por eso aquí usted no ve damas de sociedad. Por eso aquí usted no ve senadores ni congresistas. No, Señor. Por eso aquí lo que usted ve es gente del pueblo, obreros, clase trabajadora. Porque es con esa gente que Dios se va a glorificar. Es con esa gente que Dios se va a llevar la gloria. Y si José hubiera perdido su fe en medio del proceso, no se hubiera abierto esa puerta grande y eficaz que dice el apóstol Pablo. Así que cuando te acerques a Dios, aumentarán tus enemigos espirituales. Eso es lo que tienes que tener en cuenta en esta noche. Empiezas una lucha espiritual más que nunca. Si no fumabas, ahora te va a dar ganas de fumar. Si no bebías, ahora vas a tener esas ganas. Si no mentías, ahora quieres mentir. Si nunca habías hecho nada malo, ahora hay algo que te impulsa a hacerlo. Porque hay demonios que están trabajando para hacerte caer, hermano. Tienes que ser entendido. Entraste a la vida cristiana, entraste en una batalla espiritual. Isaías 54:15 dice: pero si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor.
y al que contra ti conspirare delante de ti caerá, hermano. Lo bueno que tiene usted en esta batalla es que como tiene un enemigo, también tiene un defensor. Lo bueno es que como que tiene un acusador, también tiene un abogado. Así como Jesucristo se pone en el atrio como un juez, diciendo quién hace lo malo y quién hace lo bueno. Cuando tú te conviertes en su hijo, Él se baja del estrado y Él se convierte en tu abogado. Y dice la palabra del Señor: si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el Santo, aleluya. Así que no se deje acusar del diablo en esta noche, porque usted tiene su abogado defensor. Jeremías profetizó durante 18 años que la tierra, que Jerusalén iba a ser destruida. Todo se veía terrible, el pueblo era esclavo, la crisis económica, la guerra de Ucrania, la situación, el desempleo, todo iba mal, todo estaba fatal. Pero el Señor le dice a Jeremías: ve y dile a mi pueblo esto. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que Dios piensa de ti no es destruirte, hermano, no es hundirte, no es dejarte hasta lo último, no, Señor. Lo que Dios quiere de ti, hermano querido, es que tú estás haciendo ese diamante en bruto y Él está formando esa pieza preciosa. Él tiene que pulirte, Él tiene que hacerte depender de Él a como de lugar, hermano querido. El amor de una mujer no te va a salvar, el amor de un hombre no te va a salvar. Conseguir 1 millón de euros no va a cambiar tu carácter. Lo único que va a hacer eso es mejorar tu situación de forma temporal. Lo único que va a cambiar tu situación de forma permanente es el poder de Jesucristo en ti, hermano querido. Dele la gloria a Dios por eso. Mire lo que dice la palabra del Señor, Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que los tuyos. Muchas veces a usted le han dicho: usted no se imagina, hermana, dónde yo la veo en Dios. Y a usted le parece mentira, hermano querido. Solamente porque usted no puede verse en el espíritu, hermano. Pero yo he venido a decirte de parte de Dios que los pensamientos que Dios tiene para contigo son más altos de los que tú tienes. Tú nunca jamás te puedes imaginar dónde vas a llegar a estar en las manos del Dios Todopoderoso, hermano querido. Tu mente no alcanza a imaginarse. En medio de la agitación de la nación y en su peor momento de crisis, mire lo que manda Dios. Jeremías 29:5: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer de ellos. En la crisis uno solo ve el desastre. En la crisis uno solamente quiere cruzarse de brazos, ponerse la mantita y agacharse. Hasta depresión le entra, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos estado sin trabajo más de 5 meses? Usted me acompaña en ese pensamiento. Usted ora y ayuna y nada sucede. Usted no ve nada en su crisis, pero mire lo que Dios envía a decir: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer de ellos, casaos y engendrad hijas e hijos, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijas y multiplicaos y no os disminuyáis. El pueblo de Israel, hermano, estaba como nosotros en ocasiones, sin escuchar la voz de Dios, sin entenderla. Salmo 137:2 habla de su situación. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Para qué cantar? ¿Para qué alabar? ¿Para qué danzar? ¿Para qué ir a la iglesia? Y los que habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. En medio de la situación, cantar, alabar, orar, si no tengo ni ganas. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantad algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondían: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de crisis, de cautividad, hermano?
En su mente habían perdido las promesas de Dios, habían perdido su esperanza. Pero el profeta les habla y les dice: entiendan que cuando lo han perdido todo, que cuando el ser humano ya no te puede ayudar, que cuando llamas al uno, cuando llamas al otro, cuando volteas a diestra, cuando volteas a siniestra, lo único que te queda es la fidelidad de Dios, hermano. Oh, hermano querido, déjeme decirle, la fidelidad de Dios es una puerta grande y eficaz. Hay una oportunidad, no todo está perdido cuando sabes que Dios es fiel, que tú has trabajado, que has obrado en santidad, que has vivido para Dios, que has hecho lo correcto y no ves tu respuesta, pues te tienes que amparar en este 2023 a la fidelidad de Dios, hermano querido. No todo está perdido. Se termina el año en 20 días, pero no se termina la misericordia de Dios. Se termina el año, pero no se termina la grandeza de Dios. No te rindas, no te agotes en medio de la angustia y del dolor. Hay una profecía que dice el libro de Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Aún tú estando haciendo lo malo, ahí estuvo la misericordia de Dios. ¿Cómo no va a estar la misericordia de Dios ahora que vives para Él, ahora que caminas en santidad, ahora que estás de su lado, hermano querido? Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad, aleluya. Olvídese de que su carro es suyo porque usted se lo ganó. Qué buen hogar tengo porque es que como oro y como ayuno. No, Señor, lo que usted tiene es por la bendita misericordia de nuestro Dios. Lo que a usted le pasa de bueno es porque aunque usted es infiel, Él permanece fiel, hermano querido. El enemigo está en los planes de Dios. Y si usted camina bajo su voluntad, usted va a ser promovido, hermano querido. Como iglesia, en la medida que avancemos y seamos la iglesia de Barcelona, más seremos atacados, hermano. Porque el que está sin hacer nada, el diablo lo arrulla. Pero el que está haciendo algo, el diablo lo ataca, hermano querido. En este tiempo de oposición, Ezequiel se pregunta: ¿vivirán estos huesos secos? Y Dios le dice: vivirán. Daniel tiene que entrar en el foso de los leones. Nehemías tiene que reconstruir los muros de Jerusalén. Esdras tiene que establecer la ley de Dios. Y Esther se tiene que levantar como una guerrera diciendo: si perezco, que perezca. Porque cuando usted está en una oposición, usted tiene que tomar un lugar. Usted no se puede quedar neutral. Si el enemigo se metió con su casa, usted se tiene que levantar y defender su casa, hermano. No se puede quedar dormido. Usted si el diablo se mete con sus hijos, no se puede usted echar a dormir, hermano. Tiene que sacudirse en el nombre de Jesús de Nazaret. Si el diablo se metió con su economía, tiene que sacudirse. Si el diablo volvió y lo engañó, usted tiene que levantar guerra contra el diablo, hermano querido. Dios está en este tiempo llamándole a usted y diciéndole: yo no me limito por el clima social que están viviendo. Dios no necesita remodelación. Dios no está esperando una restauración. Dios no necesita una oportunidad, hermano. Aunque la humanidad no le crea a Dios, eso no va a obstaculizar sus planes. Si Él dijo que venía por un pueblo santo, Él va a venir, hermano querido. Si Él dijo que este cielo y esta tierra se acaban, hermano querido. Si Él dijo que en los últimos días vendría más destrucción, esto no va a mejorar, hermano. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Créale a Dios que la oposición lo va a llevar a otro lugar. Willie Nelson dijo: cuando empieces a reemplazar tus pensamientos negativos por positivos, empiezas a ver resultados positivos. Pero Jesucristo dijo en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Si en medio de tu situación puedes ver que Dios está más interesado en tu carácter que en tus problemas, vas a resolver tus problemas, hermano. Dios va a tratar contigo no en el futuro, ahora, hermano. Él es un experto cirujano que opera y llega al lugar correcto, hermano querido. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todo lo que Dios hace y por lo que Dios levanta una oposición es para purificar tu vida, es para limpiarte de lo que te sobra, hermano querido. Si tú quieres tener alabanzas proféticas y cantar como los ángeles, tienes que estar en una oposición frente al diablo para que tu espíritu se alinee con el espíritu de Dios. Todo lo que el diablo ponga en tu contra, hermano querido, Dios lo va a usar a su favor. Él no desperdicia nada, pero todo tiene que ver con tu carácter. No puedes dejar que tu pasión disminuya. No puedes volverte una persona promedio y común y corriente, porque cada demonio que tú derrotas es uno que tus hijos no van a tener que trabajar. Si tú como padre derrotas la ira, tus hijos ya no van a luchar contra la ira. Si tú como padre derrotas el desánimo, tus hijos ya no van a tener que luchar contra el desánimo. Si tú como padre luchas contra ese cansancio constante, tus hijos ya no van a tener que luchar contra eso. Si tú luchas contra el temor, contra el miedo, contra la duda, tus hijos ya no van a tener que luchar contra eso, hermano querido. Porque cada demonio que tú venzas ya no le va a hacer frente a ellos, hermano. El enemigo es cualquier persona y circunstancia que se te atraviese. Cualquier pecado, cualquier defecto de tu carácter, cualquier enfermedad, cualquier cosa que amenace la realización del propósito de Dios, cualquier cosa que obstaculice tu progreso. Ese es el enemigo que Dios quiere que tú venzas, y tienes que levantar acciones violentas, hermano. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Eso quiere decir que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. No luchamos con los hombres de este mundo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted a mí me pelea, yo a usted le peleo. Esa sería una lucha como el hombre de este mundo. Pero si Dios me pone a mí un jefe bien agobiante, bien grosero, bien y humillante, bien malo, mi arma poderosa en Dios es la oración. Cambia el carácter de este hombre, renuévale su pensamiento, sácale esa ira. Esa es mi arma espiritual, hermano. No se puede usted igualar en lo humano. Usted es espiritual, usted es cristiano, tiene que pensar con la mente de Cristo. Si su hijo se levanta contra usted, más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo, hermano querido. Todo lo que se levante contra usted, más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como hombres. Dice la Biblia: las armas que usamos no son de este mundo, sino son poder de Dios, capaz de destruir las fortalezas y las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Por eso lo importante en esta noche es que usted trabaje en su área espiritual. Usted tiene que entender que entre más usted se conecta con el propósito de Dios, el infierno vendrá contra usted contra más fuerza. Pero recuerde que ninguna arma forjada contra usted prosperará. El enemigo peleará contra usted, pero no por lo que usted tiene hoy, sino por lo que viene para usted. Porque usted no puede ver su futuro, pero él puede ver lo que Dios va a hacer de usted. Por eso él le quiere derrotar, por eso él le quiere desanimar, porque dice: yo me tengo que meter con ese Wilmer, porque ese Wilmer va a llegar a ser ese evangelista de Villa Julia, y si yo lo dejo llegar allá, ¿cuánta gente se va a convertir? Pero si le pongo la pata hoy, nunca llegó a ver lo que Dios tenía para él. Por eso es que el enemigo pelea contra lo que usted va a llegar a ser. Isaías 10:27 dice: acontecerá que
que en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Lo que significa esto, hermano querido, la palabra unción en este caso significa gordura. ¿Cuántos estamos gorditos? Todos estamos gorditos. Dele la gloria a Dios los gorditos. Ahora todos están flacos. Una de las cosas que el diablo quiere hacer, hermano, es luchar. Se me quedó una camiseta por acá, mírela. Yo me subí 7 kilos desde que me casé, así que también estoy gordita, aleluya. Y una de las cosas que hace el diablo, hermano, es que te pone circunstancias. Y las circunstancias hacen que te tapes. Él lo que quiere es verte derrotado. Esas circunstancias, esta camisetica que me queda chiquitica, el diablo te ataca y te pone circunstancias, pero la Biblia dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y usted dice, ¿qué es la unción? Ese rayo de fuego que le llega a la hermana y empieza a gritar, esa no es la unción. Cuando la y sacude los pies, esa es la unción. Esa no es la unción, hermano. La unción es la dedicación, es la disciplina, es la lectura de la palabra de Dios, es la oración, es la búsqueda de la presencia de Dios, hermano. Y si la Biblia dice que la unción se romperá a causa de la gordura, el yugo, lo que te ata a ti, se romperá a causa de la gordura. Eso quiere decir que si yo sigo engordando, ¿qué le va a pasar a la camiseta? Se va a romper. La circunstancia que hay en tu vida se va a romper a causa de la unción que hay en ti, a causa del poder del Espíritu Santo, a causa de la oración, a causa de la lectura, a causa de la búsqueda constante de la palabra del Señor. Si no hay situaciones que te hagan engordar, no vas a engordar. Entonces la palabra del Señor lo que nos lleva a pensar es que a medida que te llenas de Dios y te engordas y creces en el Espíritu, vas a destruir todo lo que el diablo ha puesto en tu contra. La opresión de tu pecho se va a ir, el problema que te tiene atacado se va a solucionar, porque tu oración va a crecer, tu adoración va a crecer, tu alabanza se va a intensificar, hermano, no por lo que viene fuera de ti, sino por lo que hay en ti, hermano querido. Así que si estás esperando que la solución venga de afuera, te tengo malas noticias. La solución viene de adentro. La promoción de Dios tuya a otro nivel no es porque el hermano Edison sea tu amigo, no es porque seamos amigos del uno o del otro. La promoción en el mundo espiritual a otro nivel viene por tu gordura espiritual, por tu crecimiento, porque tú te ensanchas, porque tú vas a más en el Espíritu Santo de Dios, hermano. Déjeme decirle que el enemigo que está en este mundo está derrotado, hermano querido, pero él trabaja como si fuera un vencedor. Y a muchos de ustedes les ha hablado tan cerca del oído que dicen, otro año más, a ver qué viene el año que viene. Pero déjeme decirle, póngase de pie en esta noche. Dios me ha enviado a decirle, hermano querido, es la voluntad de Dios que usted empiece a engordar espiritualmente. Es la voluntad de Dios que usted empiece a ensancharse, hermano. Y yo quiero solamente pedirle a alguien que venga a este lugar que esté decidido a desafiar al diablo. Alguien que no tenga miedo, alguien que diga ya no más, diablo mentiroso. El diablo se ha robado tu familia, tu ministerio, te tiene trabajando, comiendo y durmiendo. Qué vida tan triste, hermano querido. Pero en esta noche Dios me ha enviado a decirte, si tú cumples mi propósito, si tú sigues buscándome, yo te voy a llenar con el Espíritu Santo. Tú vas a cumplir lo que un día yo te prometí. Y aunque tú no veas nada, es mi decisión cumplir tu propósito.
propósito, porque el propósito no es suyo sino de Dios. El año se acaba, pero la fidelidad de Dios te sigue, hermano. Si este año no fue tu año, no te fue bien, la vida te ha sido dura, déjame decirle, en Jesucristo hay libertad. Venga y dígale: yo vengo, Señor, a declararle la guerra al diablo en tu nombre. Yo vengo porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Voy a invitar a nuestros diáconos y ministros, vengan a orar por estas personas, hermano. Únjalos con el aceite fresco de la unción, porque en esta noche tú tienes que saber, hermano, que es la unción la que cubre el yugo. No vas a salir con la solución de los problemas, vas a salir con el que soluciona tu vida entera, hermano. No un problema, no una cosa, sino tu vida entera, hermano querido. Si a ti las circunstancias este año no te han sido fáciles, déjame decirte, se acaba el año, pero Dios continúa obrando en ti. Si quieres que la obra del Espíritu Santo continúe, aunque te duela, ven a este lugar, hermano. Dígale: Señor, yo estoy aquí porque yo he creído a tu palabra. Y aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera. No es usted el que va a pelear, es Dios el que va a pelear por usted. Si su esposa lo dejó, no se preocupe, Dios es el que va a pelear. Si su familia se destruyó, no se preocupe, es Dios el que va a pelear. Si es usted el que su economía está en el suelo, no se preocupe, es Dios el que va a obrar, hermano. Solamente crea, porque para el que cree todo le es posible. Alaba, alaba y abaja. Señor, en tu presencia estamos. Oh, en esta noche, creyéndote a ti.